Vamos a remontarnos en la historia hasta los orígenes de esta etapa de democracia restaurada en 1983. Este ciclo democrático que se abre con la elección de Alfonsín contra Luder. En 1983, en plena campaña electoral de transición hacia la democracia, Alfonsín gana la elección con un argumento principal. Superpone la imagen del peronismo a la imagen de la dictadura, hablando de un pacto de impunidad entre el peronismo representado por Luder y la dictadura militar que en ese momento estaba dejando el poder. Alfonsín hablaba de un pacto sindical militar. En aquel momento el peronismo estaba conducido por el sindicalismo y denuncia algo que estaba en el programa del peronismo, una amnistía, un perdón para los crímenes de lesa humanidad de todo el periodo tenebroso de la última dictadura militar. Alfonsín gana la elección, el peronismo tiene su primera derrota en la historia por vía democrática, en una elección inobjetable, y se inicia a partir de ese momento un movimiento dentro del peronismo para desacoplar al peronismo de un problema histórico que es el que había denunciado Alfonsín, que es el problema del autoritarismo, que estaba en el origen de ese movimiento, creado por un coronel, Juan Domingo Perón, desde un gobierno militar, el del golpe del 43, bajo un modelo que Perón había aprendido en Italia durante un periodo en el que estuvo en ese país, que era el modelo político autoritario de Mussolini. Ese movimiento de renovación se extiende por los años 80 y trata de desconectar, de regenerar la vida del peronismo, sacándole ese componente autoritario y convirtiéndolo en un partido democrático, pluralista, republicano. Protagonistas de ese proceso: Antonio Cafiero, Carlos Menem, Carlos Grosso y José Manuel de la Sota fueron las figuras centrales de eso que se llamó renovación peronista, que fue un proceso exitoso. Tuvo dos momentos que revelaron su éxito. Cuando hubo una asonada militar en Semana Santa del 87 en contra del gobierno democrático de Alfonsín, esos peronistas estaban en el balcón de la Casa Rosada respaldando al gobierno elegido por el pueblo, poniéndose enfrente del golpe o de la asonada militar de los Carapintadas. Y el otro momento de éxito de ese proceso de renovación, que intentaba, como decimos, desligar al peronismo de su raíz autoritaria, fue la interna entre Cafiero y Menem en 1988, que fue la primera y única vez en que el peronismo resolvió sus candidaturas por el voto de sus afiliados. En los 90 se inicia otro proceso político donde el peronismo queda ligado a un problema, el problema de la corrupción. El gobierno de Menem, que fue un gobierno reformador desde el punto de vista económico, quedó muy ligado al problema de la falta de transparencia, de la corrupción y de un fenómeno que arranca en ese momento: la manipulación judicial para obtener impunidad. Lo que en Menem fue una experiencia lamentable pero reducida, se amplió extraordinariamente con la experiencia kirchnerista. El país asistió durante el kirchnerismo a una especie de explosión de la corrupción y a niveles de manipulación de la justicia para obtener impunidad desconocidos. Esto determinó episodios muy traumáticos para esa fuerza política, como la derrota en la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal inesperadamente le gana a Aníbal Fernández, identificado con justicia o sin ella, con razón o sin ella, como la Morsa, en lo que fue una especie de rebelión moral de buena parte del electorado bonaerense. Desde ese fenómeno, triunfo de Vidal contra la Morsa, a los Cuadernos hay una línea recta. Y esa línea recta lo que indica es un enorme problema de conflicto entre peronismo
y transparencia entre peronismo e institucionalidad. Se inició, a raíz de este problema, un movimiento, un proceso de renovación peronista que lo encarnó más que nadie Sergio Massa, que se abrió de las filas del peronismo y armó lo que se llamó el Frente Renovador, casi un homenaje a aquella otra renovación de los años 80. Massa ganó las elecciones del 2013 contra Cristina Kirchner, contra Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, envuelto en la bandera de una renovación institucional, y prometió un cambio que desconectara o que liberara o emancipara a esa fuerza política, ahora no del problema del autoritarismo, sino del problema de la falta de transparencia y de las miserias institucionales, corrupción, impunidad judicial. Ese proceso de pretendida renovación acaba de tener un percance importantísimo el viernes pasado, probablemente haya quedado cancelado el viernes pasado, cuando Massa, liderando a todo el peronismo no kirchnerista, decide asociarse a la Cámpora para elegir los consejeros de la magistratura que deben representar a la mayoría de la Cámara de Diputados. Importa entender que a veces un hecho pequeño, específico, que tiene que ver con algo cifrado, como es el Consejo de la Magistratura, es una institución desconocida prácticamente, puede tener alcance estratégico en cuanto al movimiento de la historia. ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? Es el organismo que componen jueces, el Poder Ejecutivo, abogados, académicos y representantes del Congreso para controlar, designar, remover a los jueces. Es decir, es el organismo que regula la calidad del Poder Judicial. Quiere decir que cualquier intento de renovación político-institucional, cualquier esfuerzo para derrotar a la corrupción, cualquier movimiento que pretenda liquidar la impunidad, tiene que mirar al Consejo de la Magistratura como un instrumento decisivo, estratégico. Bueno, Massa, que venía a renovar al peronismo, que venía a emanciparlo de los episodios de corrupción y falta de transparencia liderados por los Kirchner, termina asociándose a Cristina Kirchner en algo tan estratégico en la agenda institucional como la representación del Consejo de la Magistratura. Es algo inesperado para Cristina. Cristina Kirchner obtiene ser convalidada por el peronismo, con Massa como primera figura, porque es el que más se había enfrentado a ella en esta materia, en un tema central para su carrera, la corrupción y el manejo de la justicia. No esperaba esa conquista seguramente, pero podríamos decir que gracias a Massa, este viernes pasado, Cristina Kirchner obtuvo algo mucho más importante que los fueros que hoy el peronismo le acaba de renovar en el Senado. Obtuvo una convalidación, un respaldo en aquello que parecía imposible de respaldar: su política en relación con la transparencia, la tradición de corrupción del peronismo bajo su mandato de 12 años de poder y su manejo de la justicia. Un triunfo rutilante, una victoria inesperada de Cristina Kirchner concedida por Sergio Massa.